Hola amigos, mi nombre es Joel Humberto Gómez Paredes, soy Frontend Developer, también soy Google Developer Expert, actualmente trabajo en Platzi y pues soy un fanático de los tacos y de los corgis, ¿ok? El día de hoy les voy a hablar de un tema bastante interesante que se llama Frontend Patterns, Improve Architecture, Maintainability and Performance. O en resumidas palabras, vamos a tratar de hacer frontend de manera correcta y de la mejor manera posible, ¿ok? Si en algún punto quieren como indagar más en quién soy yo como persona, pueden consultarlo ahí, denle pausa al video y es como de que pueden mandar lo que ustedes quieran, pueden seguirme en Twitter o pueden también mandarme un correo, ¿no? Tarda un poquito en contestar, pero al fin y al cabo lo hago. Y pues siempre pongo esto, a veces no es tan importante, pero a veces sí, es como mis opiniones solamente me pertenecen a mí. Y pues ya, eso es básicamente todo. Vámonos a la parte del contenido porque esto es lo que interesa, ¿ok? Siempre pregunto a la audiencia, ¿quieres memes? Es como, estamos en un formato que no permite contestarme, pero imaginaría que contestan, sí, sí quiero. Entonces, vamos a darle a eso. Bueno, antes de ver esta parte de patrones, es como tenemos que ver algo de teoría. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando estamos en desarrollo nos importa más la práctica, pero en algún punto la teoría y ciertas bases nos ayudan a que no seamos monkey programmers. Nos ayuda a la parte de entender e ir más allá de simplemente implementar tecnología, es entenderla y extenderla y poder usarla de la mejor manera posible, saber cuándo usarla, pero lo más importante es saber cuándo no usarla. Ese mensaje va para mis amigos que hacen un Hello World y básicamente le meten Kubernetes. Entonces, bueno amigos, esto es lo que es la web, ¿ok? Básicamente esto es la web, es una manera muy arcaica de decir como de que cómo está construida. Básicamente está sobre una arquitectura que es modelo cliente-servidor. El cliente pide algo, se lo pide al servidor, el servidor le contesta, eso es todo. Hay otros patrones de comunicación, pero básicamente es como de los más sencillos. Ya después pueden ver otro tipo de arquitecturas para comunicación y este tipo de cosas. Pero básicamente la web es como, yo tengo un cliente, va a haber un servidor, de alguna manera hay algo en medio, una nube, y es como de que vamos a mandar mensajes a través de ella, va a llegar al servidor y nos va a contestar, y ya. Es como por ahí hay magia, CDNs, IPs y una gran cantidad de servidores que no tienen idea y que no quiero abrumarlos ahorita. Sí, porque es un tema muy complicado. Si se han puesto a pensar cómo funciona desde que todas las capas de red que hay, desde cómo yo logro ver una imagen o logro ver un GIF de gatito, es qué es lo que tiene que pasar para que esa imagen llegue a mí. Es como de que normalmente los frontends, a veces, no, pues hay un servidor y hay HTML y listo, ya no, pero en realidad el Internet es muy complejo. La sencillez por lo regular involucra bastante complejidad. Pregunte a la gente que hace dispositivos Apple. Y bueno, vamos a ir a la parte compleja y a la parte interesante de esto, ¿no? El Critical Rendering Path. Normalmente cuando estamos haciendo frontend, tomo esto desde este lado porque yo soy front, siempre nos dicen como, ok, simplemente tú tienes HTML, ese HTML le va a pasar algo, después vas a importar CSS y después vas a importar JavaScript. HTML es para definir la estructura, CSS es para definir cómo se ve y JavaScript es para definir funcionalidad. Y no está mal, es como una explicación bastante sencilla de cómo funciona la web. Pero al final es como de que, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo sabes cuáles son las cosas que tienes que requerir? ¿En qué orden se tienen que importar? Porque al final todo esto funciona en base a protocolos y los protocolos simplemente son reglas de comunicación. Y como toda regla, entre mejor sepas cómo son las reglas, es mucho más fácil que puedas aprovechar cómo funciona la plataforma o hackearla. Entonces, vamos a hablar del Critical Rendering Path. El Critical Rendering Path básicamente es qué pasa desde que se obtiene el primer byte de mi petición hasta que yo logro ver algo en pantalla. O sea, cómo es todo el proceso de renderizado. Por ejemplo, aquí dice, bueno, el paso número 1 es que yo voy a hacer un request page. Yo quiero obtener algo. Bueno, debajo hay la parte de la petición de los CDNs, oye, twitter.com, facebook.com, lo que sea, se va a resolver a qué servidor tiene que ir. Eso ahorita no nos interesa, no estamos en esa capa. Entonces, una vez que estamos obteniendo el HTML, la web es HTML driven por defecto. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes no tienen HTML, no tienen nada que consumir. Pueden
poner todo el CSS que quieran, pueden tomar todo el JavaScript que quieran. Eso es un mensaje para mis amigos que quieren solucionarlo todo con JS. Pueden meter todo el JavaScript que quieran, pero si no hay un HTML que haga el requerimiento de que se quiere JavaScript o que existe el DOM, es como de no va a haber nada, amigos. O sea, pueden importar JavaScript, pero no va a funcionar. Va a ser simplemente texto. Necesitan un HTML que sea el cuerpo, que sea el núcleo, que sea la instancia donde su JavaScript se ejecute, quieran o no. A menos que usen Node, pero eso está fuera de esta charla, ¿ok? Obtenemos el HTML y empezamos a construir el DOM. Creo que todo el mundo ha hablado del DOM. Es como de que Document Object Model es cómo se forman estos nodos que forman nuestra aplicación, bueno, la página. Y entonces, dentro de ese DOM hay peticiones de CSS y hay peticiones de JS. Inclusive, por ejemplo, aquí te dice, ¿sabes qué? CSS es un recurso, todos son recursos al final, render blocking. ¿Qué quiere decir? Que mientras esté descargando CSS, yo no voy a renderizar nada. ¿Por qué? Porque básicamente el CSS va a cambiar la forma en que se ve todo y necesitaría reestructurar. Y al final lo que tratamos de hacer es consumir la menor cantidad de recursos posibles. En estos casos nosotros lo que tenemos que ver es como de que, bueno, tratar de tener el CSS al mínimo y si se puede ir reportando lo que necesitamos conforme en demanda de cómo se vaya necesitando, se vaya requiriendo en la interfaz. ¿Por qué? Porque es render blocking y entre más CSS yo tenga que descargar, va a ser más tardado de renderizar. Y por ejemplo, yo tengo también JavaScript. JavaScript es un recurso que es también es render blocking y es parse blocking. Si alguna vez hicieron web antes de 2015, probablemente, notaron que todavía inclusive el CSS se importa hasta abajo, el JavaScript se importa hasta abajo. ¿Por qué? Porque tú lo que querías es que parseara todo el DOM y al final importar tu JavaScript porque el JavaScript es parse blocking. ¿Por qué es parse blocking? Porque JavaScript puede insertar nodos o inclusive puede agregar cosas y eso cambiaría la estructura del DOM y entonces, como dije, lo que se trata es de ser lo más eficiente posible. Entonces, bueno, no recientemente, pero se agregó la Assign and Differ y nosotros podemos evitar eso y ponerlo al mismo nivel. Que al final esas etiquetas lo único que dicen es como de que, mira, esto no va a... El assign lo que te dice es como de que, bueno, esto descárgalo de manera síncrona y el differ es como ejecútalo después. ¿Por qué? Porque lo que trata de hacer es que no ser parse blocking, que es no, esto no va a cambiar el parse, no va a cambiar el parseo para nada. Tú sigue parseando y sigue obteniendo los recursos que necesitas. E inclusive, por ejemplo, CSS y HTML son algo que denominamos recursos con alta prioridad, porque al final, básicamente con eso funciona la web. Y el JavaScript es un recurso de baja prioridad. Podemos manipular esa prioridad también, por eso es importante saber cómo funciona esto, ¿no? Y cuando se descarga CSS, se toma un CSS Object Model y entonces cuando un HTML Object Model y un CSS Object Model se gustan mucho, se enamoran y forman lo que es nuestra página, ¿no? Al final, a que JavaScript inserte nodos y eso, pues simplemente estamos modificando el DOM, aunque inyecte clases, estamos modificando el CSS Object Model, pero al final estos dos terminan juntos y entonces hay algo muy bonito que se llama renderizado de página y así es como funciona esto. Las páginas no las trae la cigüeña, se los aseguro. Entonces, vamos a... Eso es cómo funciona la web. Cualquier web funciona así. No importa si usan Quick, no importa si usan React, no importa si usan Angular, no usen Angular, no importa si usan Vue, no importa si usan PHP, tampoco usan PHP. Bueno, sí háganlo. Al final la solución es como de que es agnóstica al lenguaje, simplemente con que tenga una buena arquitectura se agradece. Entonces, arquitectura en aplicaciones. Tenemos la Single Page Application y las Multi-Page Application. La Multi-Page Application son básicamente cómo funcionan los blogs, que es como de que, oye, yo tengo una página y voy a generar muchos recursos o muchas rutas y entonces la gente puede acceder a esas rutas de manera bastante fácil. Es como de las maneras más eficientes que es de las maneras más simples de cómo funcionaba la web. Y tenemos la parte de single page, que es como, ¿sabes qué? Yo voy a descargar un HTML, un index. Siempre el index va a ser el entry point para todas mis aplicaciones. Y a partir de eso, yo voy a manejar el routing desde una sola página. ¿Qué quiere decir? Que yo lo único para lo que voy a ir al servidor es simplemente para obtener los recursos que se me solicitan. Ahora, ¿cuál es más fácil y cuál es más difícil? Lógicamente la single page dices, bueno, es mucho más fácil, es más eficiente porque no tengo que estar generando todos los recursos por página.
Pero, por ejemplo, el detalle es de que tienes que preocuparte tú por el routing y tienes que preocuparte por muchas otras cosas. Y la web naturalmente funciona por multipaging, porque al final simplemente mandas links, pero cuando tú, por ejemplo, quieres hacer single page app, tienes que preocuparte, se va a ir a una ruta, ok, esta ruta es algo que yo tengo, ok, sí, entonces lo que tienes que hacer es renderizar esta página, si no, tienes que irte a otra parte del servidor. Inclusive los servidores tienen una configuración especial, esto no es solamente front, entonces es como de, pero pues al final también resulta mucho más eficiente en ciertas cuestiones porque no tienes que estar generando todo, generas conforme vas necesitando, ¿no? Entonces, hay pros y contras, entonces, en algún punto también nos dimos cuenta de que tenemos como que un híbrido ahí de ciertas soluciones que pueden ser como de que yo voy a generar las páginas, que de hecho eso se llama Single Site Generation, voy a generar las páginas y solamente voy a no generar aquello que sí requiere cambio para ser mucho más eficiente. Y amigos, si no están anotando esto, háganlo en un momento, es más, pausenlo y váyanse y regresense como de que anoten, busquen estas cosas porque es como de que es algo bastante interesante, la verdad. Bueno, ya entendimos cómo se renderiza una página, ya entendimos cómo se entrega una página o cómo es el proceso de delivery, por así decirlo. Ahora tenemos el proceso de rendering, que esto también es bastante importante. ¿Por qué? Porque tiene vamos a decirlo, tenemos mucho de dónde elegir. Tenemos el Static Site Generation, que les comentaba, ¿saben qué? Todo lo que hacemos, vamos a tratar de generarlo todo en HTML, CSS, JavaScript. ¿Para qué? Para que simplemente cuando nos pidan una ruta lo entreguemos. Esto es muy rápido en cuestiones de cuando no requerimos dinamismo en las aplicaciones, como requerimos como, por ejemplo, el uso de landings, que es como de que, oye, esto no va a cambiar mucho y si cambia va a tener como solamente ciertas secciones, ¿no? El detalle, por ejemplo, que cuando tu sitio es demasiado grande, en algún punto va a tender a ser más lento porque tiene que generar todo. Entonces, como de que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Tenemos el server-side rendering, que es como de que, oye, ¿sabes qué? Esto es muy popular en las aplicaciones de React, es como de que cuando me venga un request, yo en vez de entregar el bundle de mi aplicación, voy a correrlo, voy a generar el markup y simplemente voy a mandar ese markup al cliente para que ya todo esté renderizado. Eso es especialmente muy bueno para SEO y casi como que es el 90% de la razón por la que la gente lo hace. Entonces es como lo entregas, y simplemente cuando se importa el JavaScript empieza a conectarlo. Este proceso se llama hydratation, lo conecta y pues ya tenemos una aplicación interactiva, ¿no? Está el client-side rendering, que simplemente es como, oye, yo mando el bundle y en el cliente se ejecuta y ya se genera todo ahí. Que eso es especialmente útil para no gastar dinero en server-side rendering, pero por ejemplo es muy útil no es tan friendly para SEO. ¿Por qué? Porque bueno, algunos crawlers ya ejecutan JavaScript, pero es como de que no es tan común, entonces pues por eso prefieren hacer el server-side rendering, ¿no? A menos que sea algo que realmente ni siquiera requiera SEO y que no valga la pena hacerlo, entonces como de que no tiene caso, ¿no? Está el Incremental Static Generation, que es como de, oye, esta parte de Static Generation es muy lenta, pero quizás algunas partes no sean tan solicitadas como otras. Entonces, por ejemplo, lo que se hace es que conforme se va solicitando, se va generando. Entonces, esto es muy útil porque lo que hace es que no generes cosas que no necesitas. Obviamente también hay un pequeño detalle con la parte de que, oye, si tú lo generas cuando se necesite, vas a tener un pequeño delay en el primer cliente, pero en los demás ya lo vas a tener generado. Entonces es como de que todo, al final la palabra de señor es depende, porque es como depende de la situación que estés, es como vas a elegir un modelo u otro, o a veces puedes elegir como algo híbrido, o a veces puedes elegir ninguno, ¿no? Entonces, está interesante. El Progressive Hydratation, que es como de, oye, sí vamos a generar esto, pero hay ciertas partes como de que vamos a generarlas conforme vayamos necesitando, ¿no? Y la otra parte es el Island Architecture, que es como de, bueno, yo mi aplicación, no componente, elemento, vamos a decirlo así, cada área o región más bien, que puede ser componentes o no, vamos a tomarlos como islas que viven por separado y entonces pues cada una puede controlar eso de que se renderiza, no se renderiza, y pues ejecutar las acciones que sean necesarias, ¿no? Por ejemplo, un framework que usa mucho esto es un framework que se llama Astro,
que lo que hace es establecer por regiones. Entonces, cuando tú dices, oye, esta región requiere interactividad, el proceso de rendering difiere un poco, ¿no? A conforme se hace con el resto de la página. Y bueno, ya terminamos como que todos esos patrones. Y es como aquí nada más hay unas pequeñas como guías de, bueno, cómo funciona el server-side rendering. Es como, miren, el server-side rendering lo que va a hacer es que se tarde más en tener lo que va a aumentar es el tiempo en el que ustedes tengan el primer byte, pero su Contentful Paint va a disminuir. ¿Por qué? Porque es como de que, oye, yo ya no tengo que ejecutar JavaScript, entonces ya puedo obtener esto, puedo renderizar esto más fácilmente, ¿no? Y en el client-side rendering, oye, ¿sabes qué? Yo tengo el primer byte más rápido, pero el Contentful Paint va a tardar más. ¿Por qué? Porque tengo que renderizarlo. Entonces es como en el server-side rendering ya se genera, ya me da el CSS. Todo, lo único que no me hace es ejecutar JavaScript porque eso se ejecuta en el cliente. Pero el markup y todo lo demás, los estilos ya se generaron. Entonces hay algo que yo a través de HTML puedo renderizar y significativo. Pero con el client-side rendering no, porque simplemente me entrega el markup, bueno, me entrega la página base de HTML y el elemento donde se va a renderizar. Y el JavaScript es que tiene que hacer todo el proceso para hacer el renderizado después. Entonces, el tiempo de respuesta es más rápido, pero el Contentful Paint tarda más. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos tres como estas tres arquitecturas, por así decirlo. Es como de que, bueno, yo cuando hago ese rendering, todo se renderiza y al final se hidrata. O sea, el React hace el Virtual DOM, conecta los elementos y ya sabe cuáles, ya empieza a controlar como las modificaciones que se hagan posteriormente, ¿no? El Progressive Hydratation es como, bueno, ¿sabes qué? Vamos a renderizar todos los elementos, pero conforme lo vayamos a necesitar o vayamos a interactuar, vamos a ir renderizando lo que vayamos necesitando, ¿no? Y pues está la parte de el Island Architecture, que es básicamente como de que solamente vamos a requerir scripts o cierta funcionalidad cuando sean elementos interactivos. Lo demás es como de que ya se generó, ya no tengo que generar nada, entonces como ya no me importa. Y sí, es bastante contenido, yo lo sé. Tranquilos. Igual ahorita vamos a ir a algo más interesante, ¿no? Y los performance patterns, solamente recuerden, amigos, JavaScript es la solución a nuestros problemas, pero también es la causa. Entonces es como de que no nos confundamos. Tenemos algunas otras formas, por ejemplo, Dynamic Import, que es como vamos a importar todo de manera dinámica. Require, por ejemplo, de Node y estas partes de CommonJS. Bueno, CommonJS es el formato de módulos, pero usa la palabra require, porque hay otros que usan la palabra require, pero usan otro formato de módulos. Entonces, los Dynamic Imports lo que hacen es como decir, cargar módulos a través de promesas. Entonces, por ejemplo, una de las técnicas bastante útiles que usan esto de Dynamic Import, que es como yo voy a cargar esto de manera dinámica, son patrones como el Import on Interaction, que es como, oye, yo voy a importar algo cuando interactúe. Entonces, cuando yo hago una interacción, simplemente agrego lo que se supone que tiene que estar. Por ejemplo, en este ejemplo, tenemos el lead YouTube. ¿Por qué? Porque sabes que cada vez que ustedes cargan un API, dependiendo del tipo de API, puede ser costoso, puede incluirles un precio por cargar la API. Y la otra es como de que al final puede que ni siquiera se interactúe con ese elemento. Y en este caso, el API pesa 540 kilobytes. Y es como de que voy a cargar 540 kilobytes que no voy a usar, es casi medio mega. Y es como de que no, o sea, en conexiones rápidas no importa tanto, pero en dispositivos celulares, aunque tengas una velocidad de internet bastante rápida, al final este parseo consume batería. Entonces, si de por sí las baterías luego no nos dura, imagínate agregando ese tipo de cosas. Y la verdad es como, es algo que no necesito y tenemos que tratar de entregar al cliente la mejor experiencia, porque cada cosa que ustedes importan, al final termina siendo un parseo y esto repercute en lo que es la velocidad de la aplicación. Bueno, el import on visibility, si se van dando cuenta, básicamente es como de que yo voy a importar, cuando digo dynamic import, si estoy haciendo import on visibility, import on interaction, es usarlo cada vez que yo lo requiera. Entonces, por ejemplo, si han visto el patrón de scroll infinito,
usa dos técnicas. Una que es como import on visibility, que yo solamente voy a traer recursos cuando vaya interactuando, y la otra es como de, usa algo que se llama screen window, que es como de que solamente voy a renderizar lo que se pueda ver en una pantalla. Y entonces con eso ayudan a tanto a no renderizar muchos elementos, porque tú puedes tener el import on visibility optimizado, pero si cargas muchos elementos, al final todo eso está en memoria y puedes terminar crashando una aplicación. Entonces es una combinación de varias cosas. También, por ejemplo, uno de los más comunes es el Route Based Splitting, que es como de, oye, si yo estoy en el home, ¿por qué cargaría datos de la página de About? No tiene caso. Entonces, esta es otra forma de que, oye, yo voy a hacer un Dynamic Import para el route, para importarlo por rutas. Y, por ejemplo, con el suspense de React, en este caso hablando de React, es como de que yo logro esta parte, ¿no? Pero al final todo depende de los Dynamic Imports. Los Dynamic Imports son la base de cómo funciona esto. Cuando se usa el Dynamic Import, ya es más cuestión del patrón que vayan a utilizar. Y uno de los últimos patrones es la parte de tree shaking, ¿ok? Tree shaking es básicamente es eliminar todo aquello que no es requerido por la aplicación. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un paquete, vamos a decir Lodash, no quieres cargar todo Lodash, quieres usar ciertas funcionalidades. Entonces, por ejemplo, Lodash tiene un paquete que es tree shakeable, que lo que hace es, bueno, yo tengo cierta arquitectura que me permite solo sustraer la funcionalidad que necesito. Y entonces en vez de cargar Lodash Map, Lodash Reduce, Lodash no sé qué, solamente voy a cargar los módulos que necesito. Y es como de que eso hace mucho más eficiente la aplicación. Siempre es preferible tener paquetes tree shakeables que nuestros bundlers puedan definir como de, oye, esto no se necesita, tómalo, toma lo que necesitas y agrégalo a la aplicación. Y con eso créanme que reducen una gran cantidad de JavaScript que no necesitan. Entre más JavaScript tengan, más pesada va a ser su aplicación. Un buen desarrollador JavaScript trata de no tener tanto JavaScript en su aplicación, eso recuérdenlo. Y bueno, ahora sí, es como de que hay nuevos integrantes acá, Qwik, Astro, básicamente muchos de los frameworks lo que tratan de hacer es seguir estos patrones, pero ya automatizarlo por nosotros. Pero no es algo del otro mundo. Ustedes también lo podrían hacer con los frameworks actuales. Es más, inclusive hasta lo podrían hacer sin framework. Pero no quieren hacer eso, créanme. Es muy complicado. Entonces es como hay que tratar de alinearlos con lo que está y tratar de aportar. Y si no solucionan nuestros problemas, pues podríamos crear lo nuestro o ver cómo adaptamos lo que ya existe, ¿no? Y pues básicamente para cerrar esta parte es como de que tenemos microfrontends, que es como, vamos a decirlo así, una buzzword que se ha utilizado mucho. Tenemos Model Federation y Edge Side Include, ¿no? Ustedes construyen aplicaciones, pero construir no es suficiente. También hay que pensar una manera de distribuir. No solamente sus aplicaciones, también componentes o ciertas partes que tienen tanta importancia que en algún punto se pueden transformar en microfrontends. No todo componente tiene que ser un microfrontend. Los microfrontends van muy ligados a microservicios y los microservicios van muy ligados a una parte del negocio. Es tan importante que voy a formar un equipo y un equipo se va a hacer cargo de eso. O sea, las personas en el equipo pueden estar en otras partes, pero básicamente es como hay un equipo dedicado a esa vertical de negocio. ¿Ok? Eso es muy importante. Nadie comienza con microfrontends ni con microservicios de primera mano. Siempre el negocio va derivando en que necesitan algo que sea distribuible y que sea, que sea mantenible, que se pueda distribuir y que todo el mundo pueda utilizar. Por lo regular es como de que todas las empresas buscan eso. Bueno, la parte de microfrontends es básicamente que yo voy a tener ciertos fragmentos de UI. Vamos a decirlo así, la UI puede tener lógica de va a tener lógica de negocio. Va a tener lógica de negocio de una vertical, pero estas pueden vivir tanto stand-alone o pueden vivir embebida dentro de otra aplicación. Eso es básicamente la definición de cómo funciona un microfrontend. Tanto puede funcionar en standalone, que yo la puedo exportar
directamente en una página o algo que pertenezca al mismo servicio, o que yo pueda tomarla y mandarla a otro lado que no tiene nada que ver con la aplicación, con ese fragmento en sí. Él no se, que la aplicación que él usa no tenga nada que ver con su ciclo de vida, ni nada que ver con quizás cómo se llevan a cabo ciertas operaciones, simplemente los usa. Y tenemos lo que es Module Federation. Module Federation es una forma en la cual nosotros podemos definir módulos que se van a exportar y que pueden ser utilizados por otras aplicaciones. Esto es muy útil porque lo que nos permite es que reutilicemos componentes de otras aplicaciones. Es otra forma de hacer microfrontends. No es como de que es una arquitectura, pero esta arquitectura me permite hacer microfrontends de manera mucho más fácil. Porque tenemos muchas estrategias para hacer microfrontends. Por ejemplo, ustedes podrían literalmente usar inclusive un iframe. El problema es de que hay muchos problemas de performance con eso. Y esta es una forma como que mucho más elegante de hacerlo. Y también es porque Module Federation permite algo muy interesante, que es tratar de no repetir dependencias. Por ejemplo, si ustedes su ecosistema lo tienen basado en React, pueden crear sus propias bibliotecas de React y las pueden exportar, pero ¿qué pasa? Oye, ¿sabes qué? En algún punto quiero que otro componente o que otra aplicación que esté hecha en Vue use mi componente de React. Bueno, ¿cómo haces eso? Oye, ¿sabes qué? Es muy complicado. Lo que tendrías que hacer es incluir las dependencias de React, pero ¿sabes qué? En las aplicaciones de React no puedes incluir React dos veces, porque pues simplemente explota tu aplicación. Y entonces Module Federation te permite como esta administración también de dependencias para saber cuáles dependencias se deben compartir y cuáles deben embeberse directamente, ¿no? ¿Para qué? Para que no colisionar. Por ejemplo, React es muy complicado tener dos versiones, o al menos es de manera directa, no debería hacerse, pero por ejemplo, Module Federation te permite eso, de que, oye, React se va a compartir, no importa qué, tú compártelo y úsalo. Ah, pero vas a otra aplicación, oye, ¿sabes qué? Está hecho en Vue. Ah, sí, pero como tu arquitectura es Module Federation, dices, oye, pues React es compartida. Oye, pero aquí no tengo React. Ah, ok, descárgala también. Y entonces es una gran manera de tener eso, ¿no? Y está el Edge Side Includes, que es básicamente cuando tú solicitas una página, es como tenemos el modelo cliente-servidor, acá está el cliente, acá está el servidor, viajamos, obtenemos lo que queremos. Pero Edge Side Include lo que hace es aprovechar el poder del Edge Computing. El Edge Computing básicamente es los CDNs, vamos a decirlo así. Son las cosas que están más cerca del usuario final. Es eso. Son servidores que están cerca de la ubicación del usuario principal. Entonces, por ejemplo, el Edge nos da ventajas como saber de dónde viene el usuario, saber el país y todo eso, pero de manera más rápida directamente en el Edge, en el CDN que tenemos, ¿no? Entonces, lo que hace es como, bueno, tú vas al CDN normalmente a obtener la información y lo que dices, oye, hay una etiqueta Edge Side Includes. Bueno, vas a ir, bueno, voy a repetirlo de nuevo. Básicamente es un proxy. Vas al CDN, el CDN va por tu petición, llega tu petición, ve que tiene una etiqueta de Set Includes, va a reemplazarla por lo que tú estás poniendo y lo va a inyectar directamente. Que es otro modelo de arquitectura, porque si lo haces si lo inyectas directamente como si fuera un componente de React, vas a tener bastantes problemas, porque es como de que HTML y JSX no es lo mismo, y la otra es como si lo embebes directamente, va a haber una diferencia entre lo que el servidor estaba renderizando en el server side rendering y lo que el cliente va a tomar al momento de datation. Entonces hay que hacer ciertos tipos de operaciones. Si usas HTML puro no vas a tener problema, pero es muy complicado. Bueno, la ventaja es que cuando divides tanto tu arquitectura en cosas muy concretas, cada vez es menor la necesidad de incluir frameworks, ¿ok? Y al final también tenemos algo que es ECMAScript Modules, que es como, ok, nosotros podemos usar módulos de ECMAScript y podemos usar Web Components para lo que es tratar de obtener, ahora sí, de que ir por componentes. Si ven, por ejemplo, aquí, yo estoy haciendo un import, pero estoy haciendo un import a una URL. No estoy haciendo, normalmente ahorita hemos normalizado que los import que hacemos son a módulos de Node, pero la verdad es que con ECMAScript Modules lo que hacemos son peticiones a recursos en la web. Entonces, este servidor Skypack es un CDN inteligente que ya tiene dependencias mapeadas y todo eso, y yo ya no tengo necesidad de un bundler. No tengo necesidad de eso. No tengo necesidad de meter Webpack, ni de meter Vue, ni de, digo, Byte, o meter Rollup, o cualquiera que ustedes
imaginen, simplemente es importar de SkyPack y decirle como de, oye, ¿dónde está el módulo que está haciendo esto? Y ya. Y simplemente haces eso, ya puedes tener web components o puedes tener cualquier cosa que manipule JavaScript directamente sin tener que tener un sistema de construcción como es un bundler. Y bueno, vamos a ver una pequeña demo, nada más para demostrar ahí, no vamos a andar mucho porque el tiempo, pues ya ha pasado mucho tiempo. Entonces es como de que nada más para que vean cómo funcionan este tipo de cosas ya si estuviéramos corriendo un servidor y cómo es la estructura. Y bueno, vamos a eso. ¿Ok? Aquí está. Bueno, les voy a demostrar, por ejemplo, yo esto lo hice para una conferencia que se llama JSConf en Chile. Saludos si me están viendo por allá. Ok, yo tengo, este es el Hello World más complicado del universo. Quiero que se entienda eso. Tengo 4 servidores corriendo y no hacen absolutamente nada más que mostrar un mensaje. Pero ese mensaje está dentro de una aplicación que tengo acá, que está en un repo completamente separado. Y sí, me copié el server rendering que tenían de Module Federation para no tener que hacer mucho boilerplate de todo esto, ¿no? Simplemente aquí le voy a dar un yarn star prot y pues lo que va a hacer es básicamente todo esto, ¿no? Jar star prot. Ok, ahí está. Ok, prot, no, a ver dónde estoy. Ah, ya. Error de capa 8, no estaba en el folder adecuado. Ahí está. Ya está. Ok. Ok, ¿qué es lo que va a hacer esto? Esta es una aplicación. Esta aplicación va a correr en un puerto que no me acuerdo cuál es. Ah, el localhost 3000. Y me voy a ir a localhost 3000. Voy a copiar esta. Bueno, voy a tratar de abrirlo desde acá, a ver si no me abre otra pestaña que ahí está. Y simplemente dice JSConf, que es como el evento en el que estuve participando, ¿ok? Vamos a aumentar aquí también el título de letra, ¿ok? ¿Y qué es lo que hay aquí? Si ven, es simplemente hay un HTML y pues tiene esto y pues tiene esta otra cosa y tiene esta cosa que dice doble bola, pero no imprime nada, ¿ok? Me voy a ir acá y me voy a ir a donde dice render. Okay, ya. Aquí, por ejemplo, estoy importando un módulo y acá en mi aplicación, ¿dónde está? Pues estoy usando el componente, ¿no? Y estoy usando lo que se llama acá JSConf. Ahora, en ninguna parte, en ningún código de la aplicación, literalmente dice hola, ni dice JSConf. Nos vamos a este componente de aquí, pero ese no está en ningún lugar. No está en ninguna parte de aquí. ¿Dónde es que está? Pues lo que hice fue decirle en la configuración de Module Federation, es de que, ok, tú vas a resolver algo como JSConf de un servidor que está en localhost 3001, que se va a llamar Remote Entry, y este te va a decir todo lo que comience con JSConf, va a aplicar a este Remote Entry. Y el Remote Entry simplemente es una manera de mapear. Y entonces si yo me voy acá, por ejemplo, a lo que dice JSConf, me voy acá, configuración, le digo, oye, yo voy a exportar yo voy a hacer un cliente, bueno, esta es otra cosa, ¿no? Lo que dice es, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a tener el nombre de JSConf, voy a exponer un archivo que se llama Remote Entry, y cuando alguien te pida el componente .jsconf, que de hecho por eso nosotros tenemos acá en la aplicación, tenemos el nombre de a dónde tiene que ir el componente que está mapeado. Nombre a donde tiene que ir y el componente que está mapeado lo va a resolver con source JSConf
Y ese simplemente es como de que va a aportar este módulo y ya. Pero lo poderoso de esto es que yo ni siquiera lo tuve que definir. Yo podría cambiar este componente y podría hacer lo que fuera sin necesidad de modificar el código fuente de mi infraestructura de CSS render. Entonces, como es bastante poderoso porque yo puedo modificar código sin tener que tocar una aplicación que lo esté usando. Y eso hace mucho más fácil la distribución. Ahora, vemos que aquí, por ejemplo, me está incluyendo algo que se llama EdgeSide Includes y se va al puerto 9001. Y dices, oye, ¿qué hay en el puerto 9001? Ah, ¿sabes qué? Es que lo que estoy diciendo es, oye, incluye esto, pero si se fijan, aquí está, pero no hay nada. ¿Por qué? Porque yo en algún punto, para que esto sea consumible, tiene que pasar por un proxy. Yo estoy accediendo directamente al servidor, pero en una arquitectura normal yo lo que accedería es a través de un proxy. Y este proxy está en, acá tenemos, está proxy. Y este proxy está en, acá está. Dice, todo lo que venga a través del puerto 3000, yo voy a usar el puerto 10.000. Si alguien entendió la referencia, Ben 10 es de los míos. Entonces, me voy acá y voy, en vez de acceder al localhost 3000, voy a acceder al puerto 10.000, ¿ok? Y entonces sí ese mensaje, que debe haberlo cambiado, porque está de Chile, debió haberlo puesto para México, pero bueno, el caso es como de, wow, esto cambió. Ojo, aquí por ejemplo, si yo hago un cambio, no se va a reflejar, ¿por qué? Porque normalmente esto es, cuando te metes en estas cosas tienes que tener una alta conciencia de cómo funciona la caché. Porque cuando haces un cambio de tu aplicación, no es que ya funciona y ya, sino que tienes que decirle a tu caché, ya sea a Netlify, ya sea a Cloudflare, a lo que estés usando en medio, decirle, weón, tienes que invalidar esa caché para que se renderice lo nuevo. Entonces, no es una sustitución inmediata. ¿Por qué? Porque eso es magia, amigos, es real time. Y si quieres real time, vas a tener que invertir demasiado dinero, créanme. Entonces, dices, oye, ¿sabes qué? Pues yo ya tengo esto y se hizo la sustitución. Ahorita, por ejemplo, esto no está esto acá. Voy a requerir esto de aquí. Ok. Bueno. Aquí por alguna razón este no está. Bueno, este no está funcionando porque hay una cosa que se me olvidó decirles, que es cuando ustedes tienen una aplicación, por lo regular, en caso de Web Components, ¿dónde está? Acá está. Creo que desde aquí, sí, ajá, ok, sí, va. Cuando ustedes solo tienen una aplicación, en general los Web Components se tienen que registrar, y eso es lo que está fallando aquí. Entonces es como no se registró. Normalmente si usas ya cierto bundler, si cuando usas un bundler, ya hay ciertas cosas que tú le pones para que haga eso, pero si no, pues no lo hacen. Entonces aquí, pero sirve como ejemplo para ver como de que, miren, ya apareció, simplemente no lo registraba. Y es una manera en la que yo modifique un web component, pero no modifique mi aplicación, porque al final esto lo consume. Obviamente también cuando haces web components y consumes a través de ECMAScript modules, lo que tienes que preocuparte es por la caché. La caché es el verdadero enemigo, porque es como de que si no tienes bien definidas tus políticas de caché, tus cambios no se van a reflejar, o puede que estés tomando los mismos, puedes que estés revalidando más veces de las necesarias. Entonces, el entender cómo funciona la caché también es importante cuando estás usando este tipo de patrones, porque al final puede que todo lo que estés consumiendo pase por una entidad que vaya a verificar si algo cambió y él tiene que revalidar o no hacerlo para poder actualizar lo que está en pantalla. Entonces, pues básicamente esa ha sido toda la charla. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo y sobre todo es como de que se hayan divertido porque pues son ejemplos muy cortos, muy concretos, parecen muy sencillos, pero la verdad, como les dije, es el Hello World más complicado del universo porque es como se verán cuántos servidores tenía prendidos para simplemente hacer esta demostración. Es como de que no lo hagan. Bueno, háganlo, pero
que funcione bien. Entonces, pues muchas gracias y eso es todo.